Ok, jóvenes, vamos a pasar a nuestra última ponencia. Tomen asiento, por favor. Voy a cansar. Vamos a darle la bienvenida al maestro Cristian Adal García Hernández. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene conocimientos en Python, Java, en C y conocimientos en redes Cisco. También ha realizado páginas HTML con CSS, JavaScript, PHP, JavaScript y WordPress. Su experiencia, el maestro trabajó para All Office Space de febrero del 2021 a mayo del 2022, también como Full Stack Developer en octubre del 2021 y sigue siendo ahorita desarrollador, y actualmente está haciendo un internado en Cisco desde septiembre del 2022. El maestro tiene certificaciones en CCNA de introducciones de networks, CCNA en Enterprise Network Security y Automation, y actualmente en educación está en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Adelante, maestro. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Al final de esta conferencia, ustedes habrán aprendido las 3 claves del éxito para una entrevista laboral. Primero que nada, quiero que sepan un poco de mí, digo, currículum, pero ¿sí se oye? Ya, listo. Remontémonos a diciembre de 2018. Yo iba en 4º semestre de la universidad. Realmente a esa edad era un pequeñuelo en el mundo de la ingeniería en sistemas. Realmente sabía lo básico de la programación, y pues mi grupo de amigos y yo decidimos entrar en un Game Jam. ¿Qué es un Game Jam? Es como un hackathon, pero en vez de desarrollar una aplicación pues en el corto tiempo que te dan, se desarrolla un videojuego. En este caso pues es diciembre, la temática era Navidad. El nombre del proyecto lo llamamos Merry Christmas. Sé que no es tan original, pero así lo nombramos. Aquí en pantalla van a poder ver al equipo. Éramos 5, 3 de ellos eran de 6º semestre y 2 éramos de 4º. Éramos tan solo 4 desarrolladores y un diseñador gráfico, porque pues alguien tenía que hacer los modelos. Les platicaré un poco más del juego. Como podrán ver, esta es la pantalla de carga, tal cual solo eran 2 botones, jugar e instrucciones. Y pues hay un poquito del mapa de cómo se ve. Una vez que le dábamos jugar, podíamos ver pues donde entrábamos directamente al juego. El tipo de juego lo tomamos muy parecido a Mario Bros, o sea, porque pues, había que plantearnos una base. El estilo de juego era plataformero, básicamente estar saltando estas pequeñas plataformas y pues avanzar en el mapa. Era un duende que pues, tenía que atravesar el Polo Norte, llegar a Santa Claus y tiene que esquivar los muñecos de nieve. Eventualmente pues el mapa se pone más difícil y la idea es que directamente te topes con los muñecos de nieve.
¿Y por qué es la idea que te topes? Bueno, la jugabilidad principal o el core al cual acompañaba el estar saltando las plataformas era aprender a escribir en el teclado. El juego era de tipo educativo y pensábamos el público objetivo primaria, tal vez secundaria, que aprendieran a teclear, porque pues hoy en día se usan las computadoras y si realmente llegan a la universidad y no saben cómo escribir eficientemente o eso, incluso en programación sabrán que a veces hay que teclear demasiado rápido. Entonces pues era la idea de que cuando te toparas con el muñeco de nieve tenías que escribir la palabra, en este caso amor, lo más rápido posible antes de que el contador llegase a 0. Si pues le ganabas, regresabas al mapa sin perder ninguna vida. Si perdías, pues el contador de tus vidas se reducía en 1. Afortunadamente, pudimos obtener el tercer lugar de este Game Jam. Fue complicado, el desarrollo duró 48 horas. Estuvimos más de 36 horas sin dormir el equipo para poder lograr pues este pequeño demo, porque pues no lo completamos en su totalidad, fue un demo jugable, pero pues obtuvimos el tercer lugar que nos llevó a un evento en Guadalajara llamado Talentland, el cual pues van conferencistas de talla internacional y donde te puedes topar con muchos desarrolladores más grandes e inclusive podíamos presentar el juego para buscar un patrocinio. Ustedes dirán, ¿por qué me estás contando esto, Cristian? ¿Por qué quieres saber lo que hiciste? Bueno, ¿por qué? Porque esto me llevó a mi primer empleo. ¿Por qué el desarrollar un videojuego en Unity durante 48 horas me hizo lograr el tener mi primer empleo? Y esto es a lo que yo le llamo buscar oportunidades. ¿Por qué buscar oportunidades? A mí se me presentó la oportunidad de trabajar con mi equipo en un evento de hackathon donde podíamos ganar algo, tal vez adquirir un poquito de experiencia en trabajos en equipo, cómo se daba pues la venta de un producto, porque pues al jurado había que venderle ese juego, tal cual para pues ver qué tan hábiles éramos incluso para poder vendernos. Entonces, yo le llamo buscar oportunidades. En la pandemia, ustedes no me dejarán mentir, todos estuvimos encerrados. Mucho tiempo, al menos un año y medio. Durante ese tiempo, yo entré en un curso que pues apliqué en Beca Santander. Ustedes si quisieran aplicar, van al portal de Beca Santander y ahí pueden aplicar cualquier curso que ustedes quieran. Yo apliqué a uno de desarrollo web, me llamaba la atención, no tenía las habilidades, dije, pues vamos a tomarlo. En eso, al término, eran 3 fases de este curso. En la primera fase solo pasaban 200 personas. Más o menos eran unos 1500 aplicantes a la beca del curso y solo pasaban 200. En la segunda fase solo pasaban 100 personas. Y en la tercera fase solo pasaban 60. O sea, de los 1500 en aproximadamente, solo pasaban 60. Pude llegar al final. Es costoso, o sea, hay que estar constantemente adquiriendo esas habilidades, porque pues había que hacer los exámenes teóricos y así como entregar aplicaciones web que se nos pedían. Y al final de la última fase, yo me inscribí en esta plataforma llamada Upwork, para quien quiera hacer su perfil ahí. No sé qué tan conocida sea, yo cuando la conocí pues nunca había escuchado de ella, y es una plataforma de freelance. ¿De qué va? Yo soy un cliente que quiere hacer una calculadora en Python, ¿no? Y por otro lado está un estudiante que sabe programar en Python. Él tiene su perfil en Upwork, está ahí y dice,
yo sé programar en Python y puedo hacer esa calculadora. Aplica el trabajo y pues yo cliente le digo, va, te contrato. Y ya, me hace la calculadora y yo le pago $10 por esa calculadora. Así más o menos es el método como funciona Upwork. Yo apliqué, mandé varias solicitudes de trabajo a las que yo esperaba más o menos pues, que mis habilidades podían con eso. Y un día me llegó una de un cliente de Canadá. Tuvimos la entrevista. La entrevista fue en inglés. Pues, era de Canadá y era como que yo no sé francés, pero le dije sé inglés, entonces dijo ok. Ya me empezó a preguntar pues, cuáles son tus habilidades. Yo le dije sé programar en Python, en Java, en C++, hice un videojuego en C#, con Unity y así y así. Y me dice, oh, súper. Y me pregunta, ¿sabes hacer debugging? Yo me quedé helado cuando me preguntó eso. La entrevista fue por Google Meet. Las cámaras estaban apagadas, pero pues sí fue como mi reacción, no sé qué contestar. Y sí le dije, yo no sé hacer debugging, yo nunca lo he hecho en la universidad, ni en mis experiencias, pero puedo aprender. El cliente me dice, ok, me parecen bien tus datos, nosotros te llamamos. Cuando un reclutador regularmente te dice, nosotros te llamamos, ya sabes que no aplicaste directamente a la vacante, que posiblemente tiene otras personas que aplicaron y que cumplen mejor esa vacante. Yo no sabía si me iba a contratar. André, ¿qué pasó después? Fue bastante curioso. Y en eso, yo me hice, después de que acabó la entrevista, estaba súper nervioso, mi primera entrevista en inglés, no se lo pueden imaginar, o sea, temblaba las manos, nunca había tenido una entrevista en inglés, y el miedo de fallar, ¿no? O sea, de no saber responder, de no entenderle. Decías si lo que le respondí era lo correcto. Y me pregunté, ¿qué es lo que están buscando las empresas hoy en día a los que apenas estamos saliendo al mundo laboral? Y en esta investigación de estar buscando, tropezándome, encontré 3 claves importantes que actualmente las empresas están pidiendo. La primera de ellas, soft skills. Segunda, hard skills. Y la tercera, el perfil laboral. Ahondemos un poco más en la primera, soft skills. ¿Qué es? Su traducción literal, habilidades blandas. ¿Y qué es, Cristian? ¿Qué es una habilidad blanda o soft skills? En concreto, bueno, BBVA nos menciona que son las competencias sociales que solo se adquieren en la vida diaria y permiten a la persona integrarse con el éxito en los ámbitos laborales. O sea, básicamente son aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con las personas socialmente, como comunicarnos, saber trabajar, pensar de manera objetiva. ¿Saben? Son esas habilidades que nuestros padres nos enseñan desde chicos y que siempre ignoramos. Es eso que nos hace poder comunicarnos con los demás. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué ahora las están pidiendo? Y es porque el mundo está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando y por qué son necesarias? Tenemos 3 vertientes de por qué se necesitan. La primera, la forma de comunicarnos. En pandemia, no me dejarán mentir, todas las clases fueron por alguna plataforma virtual, ya sea Google Meet, Discord, Zoom, Teams, la que ustedes quieran.
Nos comunicábamos por una plataforma en línea y pues muchos apagaban su cámara y lo que dijera el profe, Dios lo bendiga. Pero ahora, esa es la forma en cómo nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando por plataformas virtuales y ya no es en presencial. Claro, tiene sus ventajas el estar como directamente, poder ver las expresiones y todo. Sin embargo, si estás en un trabajo donde tu compañero de equipo está en la India, está en China o está en Japón, ¿cómo vas a ir hasta allá? ¿Quién va a cubrir esos gastos? ¿No? Entonces, estas plataformas nos permiten poder comunicarnos de diferentes partes del mundo y resolver un conflicto o objetivo. Esto me lleva al segundo punto, la forma de trabajar. Justamente la forma de trabajar está cambiando. La pandemia vino a abrir un mundo de posibilidades, como lo es el trabajo híbrido. No tienen idea de lo que el trabajo híbrido vino a ser. Por ejemplo, tengo un compañero trabajando en Cisco y me dice que él antes de pandemia estaba yendo a las oficinas en México. Una vez se vino la pandemia, pues mandaron a todos en línea. Ahora trabajaban de manera virtual. Y apenas hace un medio año más o menos que regresaron, pues dijeron a todos los trabajadores que pues estaban en línea no, pues vamos a regresar al método presencial. Los trabajadores fue bastante curiosa la respuesta. Cisco es una de las empresas más importantes de telecomunicaciones a nivel mundial. Y los trabajadores dijeron, si nos obligas a ir de manera presencial, renunciamos. Entonces, Cisco decidió que ahora pues el trabajo se podía hacer de manera virtual 100%, desde la comodidad de tu hogar. Wow. Diría que hace unos 20 años podíamos vivir ese privilegio ahora. Y nuestro tercer punto, la forma de pensar. Nuestra forma de pensar está cambiando. Actualmente vivimos en una sociedad líquida en la cual necesitamos estar en una constante adquisición de conocimientos y estar moviéndonos de un lugar a otro, adaptándonos, tal vez incluso movernos de ciudad por el trabajo, que a lo mejor en México está mejor el trabajo y pues tengo que moverme, no importa, que si ya me despidieron de mi trabajo y ahora tengo que adquirir nuevas habilidades, no importa, la puedo hacer. Está cambiando la forma en cómo pensamos y nos adaptamos al mundo moderno. Ahora, ¿por qué son importantes las soft skills? Según un sitio, bueno, no es un sitio de internet, es una empresa llamada Career Builder, la cual se dedica a hacer pues como medio de los empleadores de nivel internacional, menciona que el 77% de los trabajos postulados requiere soft skills. Estamos hablando casi que de 3/4 partes de todos los trabajos me están pidiendo habilidades sociales. Y yo sé que siendo ingenieros en sistemas, bueno, en general ingenieros, muchas veces somos muy introvertidos, yo lo soy, pero pues debemos adaptarnos a este mundo moderno. Ahora, yo quiero me dirán, pues Chris, muy chidas las habilidades, ya me dijiste porque son chidas, pero ¿cuáles son en esencia? ¿Qué debo trabajar? Bueno, yo les traigo 8 habilidades, 3 que ya las he mencionado un poquito entre mis comentarios. La primera, comunicación. Y no solamente comunicación de que, oye jefe, te mandé un correo con los datos que me pediste. Realmente que esa comunicación con tu jefe sea efectiva, que logres comunicar la idea principal sin tanta palabrería, así como comunicarte con los equipos de trabajo. Regresando a mi historia que quedó incógnita, de que me dijeron, nosotros te hablamos, pasaron alrededor de 3 días y me hablaron verdaderamente y me dijeron, ¿estás contratado?
Mañana empiezas a laborar y te van a llegar pues, unos emails como la forma de trabajo, el lugar de trabajo y qué tienes que hacer. Estás en un periodo de prueba, el proyecto dura 3 meses. Si logras dar un buen desempeño, pues te quedas en la empresa más tiempo. Si no, pues adiós. Ya me llegó al siguiente día mis emails y veo mi equipo de trabajo. Un compañero era de la India y el otro era de China. En este equipo yo no era el líder, obviamente, porque yo no sabía hacer el debugging que me habían pedido, pero el de China era el líder. Ahora, ¿cuál era el método de comunicarnos? El inglés. Es un poco complicado cuando no lo sabes, no lo has tratado como con gente fuera de tu círculo, por ejemplo, entre mexicanos, que no tienes esta misma experiencia como si lo hablaras, por ejemplo, con extranjeros. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Porque no es lo mismo que hablemos español los del norte con los del sur de México. O incluso hablar español con los de México o los de Chile. Las huevonadas chilenos a veces ni se entienden. Entonces, a esto voy con el inglés lo mismo. Podemos nosotros saber un inglés y los chinos saben otro inglés, ¿no? Y cómo comunicarte de manera efectiva con tu equipo de trabajo. Y esto me lleva pues a la segunda soft skills necesaria para las empresas, que es trabajo en equipo. Los dichosos trabajos en equipo. ¿Cómo recuerdo en la universidad cuando me tocaba trabajar con 2 o 3 personas que ni me caían? Ni nos hablábamos, ni nos topábamos. Que una vez un compañero le dejamos la tarea exclusiva de hacer la portada y la introducción. Y 10 minutos antes de presentar el proyecto nos dice: no la hice. Qué difícil es. Es complicado, pero hay que adquirir la habilidad de poder trabajar en equipos difíciles, porque en la mayoría de trabajos se necesita. Son de diferentes culturas, diferentes mentalidades. Entonces debemos desarrollar, poder trabajar con esas personas que tal vez no nos agraden, pero al final del día tenemos un objetivo. La tercera, que casi también va de la mano con las demás, pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? En definición, se dice que es la combinación entre el razonamiento y la coherencia de decir las cosas para validar un argumento. O sea, saber pensar, hablar con argumentos y no solamente decir, pues sí, pues ya pasó. ¿Sabes? Validar el argumento que estás diciendo o defendiendo. Que incluso si fallaste, admitir por qué fallaste y en qué te equivocaste. Abajo tengo otras 5 habilidades. Estas habilidades las da el Foro Mundial de Economía y van a ser las top skills, top soft skills para 2025, que no está muy alejado de la realidad de lo que necesitamos ahora en el mundo. La primera, pensamiento analítico e innovación. Esa pues ya las tienen. Yo sé que saben resolver la derivada de x al cuadrado. Entonces, pan comida para ustedes. Tenemos aprendizaje aquí y estrategias de aprendizaje. ¿A qué me refiero? A estar en una constante actualización, ya sea de cursos de programación, de estas habilidades, a lo mejor de web, que necesitamos un poco de habilidad porque en el proyecto se necesitaba. Tal vez entramos en un proyecto de medicina y nosotros somos de medicina. Entonces, tener esa habilidad de una facilidad de aprendizaje hacia lo que desconocemos. Resolución de problemas complejos, facilísimo para ustedes, yo lo sé. Matemáticas, qué fácil. Pensamiento crítico y análisis, ya lo mencioné. Y por último, creatividad, originalidad e iniciativa.
Creatividad, ¿qué es eso? Yo lo veo como aquella habilidad que tienes que desarrollar y del cual no es tu área. Un poco más tematizado, por ejemplo, si tú no sabes cocinar, podrías aprender a cocinar y desarrollas la creatividad. Esas habilidades artísticas que muchas veces te dan soluciones a problemas complejos, que dado que la mentalidad de un ingeniero es regularmente cuadrada, la creatividad te abre esta flexibilidad y un abanico de posibilidades. ¿Y por qué necesitamos las soft skills? En esencia, las necesitamos para una adaptabilidad a un mundo globalizado. Esa es la razón por la cual las necesitamos. Como mencioné, en mi equipo de trabajo éramos 3 de 3 diferentes países: India, China y México. Me tuve que adaptar a ellos. Ellos tenían una cultura similar y una forma de trabajo similar. Yo era un poquito más mexicano, no sé, era como que todo lo dejaba al último, y ellos era como que muy estricto de que mañana a las 8 de la noche queremos esto, y pues no importa, ¿no? O sea, tienes que entregarlo, y si no sabes, pues es tu bronca. Una ocasión, al final del proyecto, me dijo, el deadline, la fecha de entrega del proyecto va a ser el lunes a las 8 de la noche. Dije, cool. Y era sábado por la tarde. Me da tiempo, tal vez leo unas notas el sábado en la noche y el domingo lo trabajo. Checo el link que mandó el deadline y dice, traducido a tu hora local, lunes 8 de la mañana. Yo estaba un poco conmocionado porque dije, ¿por qué a las 8 de la mañana? Y lo que yo no me fijé era que él puso el lunes 8 de la noche de horario de China, no de mi horario. Entonces tenía 12 horas menos de trabajo. Este es un ejemplo del cual llamo adaptabilidad en el mundo globalizado. Tenemos que adaptarnos a las situaciones donde para el chino tal vez había muchísimo tiempo, pero para mí era menos tiempo. Bueno, inclusive para él era igual lo mismo tiempo que yo, pero pues vive en el futuro. Entonces, pues, era esto como, es adaptarnos a los equipos de trabajo, a la comunicación, el saber pensar y el resolver los problemas que se me presentaron. Ahora, toco el segundo punto, hard skills. ¿Qué son las hard skills? En definición y traducción al español, habilidades duras. Y son todas aquellas habilidades que nos avalan que sabemos hacer algo. Por ejemplo, saber programar en Python, PHP, Java, C. Esas son habilidades duras. A lo mejor saber desarrollar una red de Cisco, no sé, resolver hojas de cálculo, tal cual, esas son habilidades duras. ¿Y por qué son necesarias? Porque pues, es el core del por cual nos contratan, porque sabemos hacer ese algo. Y por ejemplo, ¿por qué quiero tocar este punto? Este es un trabajo de LinkedIn que saqué de Spotify. Dice el título, Web Engineer. Cuando nosotros leemos el título de una vacante, desde ese punto estamos viendo qué es lo que están pidiendo. En este caso vemos dos palabras clave, Web Engineer. Un ingeniero web. Entonces, si queremos saber qué habilidades en específico están buscando, pues habría que entrar a la vacante y pues ver su listado. Pero cuando van a ver en esencia, por ejemplo, tal vez no van a requerir programación en Java tal cual, tal vez sería JavaScript, no van a pedir tal vez C, porque pues, C no se usa para web, tal vez WordPress, React, JavaScript, Python, HTML, CSS. Entonces, si ustedes tienen esas hard skills necesarias, pues aplican a la vacante. Si no las tienen, pues tienen que desarrollarlas si es que quieren aplicar esa vacante. ¿Y estas dónde van?
van en el currículum, tal cual plantean sus hard skills en el currículum, sin mucho texto. En esencia, yo sé programar en Python y he programado en office.com en Python y hice un debugging de una aplicación de web scraping, tal cual, no más. No se digan cuánto, tal vez un poquito del tiempo, no digan qué sufrieron, cuánto se desvelaron, solamente qué hicieron y con qué lo hicieron y qué rol tomaron dentro del trabajo. Voy a un último punto. Este no lo mencioné, que buscan las empresas, porque yo no las tenía hasta que entré a una, y es English Skills. ¿Por qué necesitamos aprender inglés? Muchos les han dicho pues porque es necesario, se tienen que codear con gente del mundo, pero como que a veces no queda claro. Yo toda la secundaria y casi la mitad, poco más de la mitad de la universidad, era un estudiante que rechazaba el inglés. No me gustaba, era tedioso de aprender. Yo sé que la programación es en inglés, pero era como que, o sea, pues sí, sé programar, pero ¿para qué quiero hablarlo? O sea, voy a trabajar aquí en México, no me quiero ir a Estados Unidos, no quiero ir a Europa. ¿Para qué? Entonces, cuando entré a mi primer trabajo en Upwork, mi jefe hablaba inglés. Y por ejemplo, quiero que sepan que este es el top 4 de las lenguas más habladas en el mundo. En primer lugar, inglés, chino mandarín, hindi y español. Y no es casualidad que estén en esos lugares. Las economías más competentes en el mundo son Singapur, Estados Unidos y Hong Kong. Singapur, sus idiomas oficiales son el inglés, el chino mandarín y el malayo. Estados Unidos, pues inglés. Y Hong Kong, pues chino. Entonces, realmente no es casualidad que esos sean los idiomas más hablados, porque los países más económicamente más competentes son estos países y su lengua impone. Por ejemplo, la oferta y demanda de empleo en España menciona que el 70% de las vacantes, de las ofertas laborales, requiere el inglés. Y Randstad, una empresa de líder mundial en recursos humanos, dice que si tú sabes inglés, tienes un 37% más de poder conseguir ese trabajo que tú quieres. Te da ese plus. Y justamente, yo sé que ustedes conocen, o la mayoría, Apple, Google, Microsoft, Meta, la empresa de Facebook, se cambió el nombre porque no querían que dijeran Facebook por el robo de datos, pero pues ahí está. Y Oracle, líder mundial en base de datos. Todas estas empresas son de Estados Unidos y no necesitan irse a vivir a Estados Unidos para poder trabajar en ellas. Pueden trabajar desde cualquier parte del mundo en estas empresas. Sin embargo, una de las habilidades esenciales que piden es el inglés. Y no porque quieran molestar a la gente y quieran decir, es que nuestro país es mejor, sino porque es el idioma más fácil del mundo en hablar. El inglés es un idioma bien simple. En español podemos decir te amo, te quiero, me gustas. En inglés solo dicen I love you o I like it. No sé, es simple. Incluso cuando he hablado con personas de habla inglesa, bueno, anglosajón, les digo, ¿cómo se dice te quiero? I love you. ¿Te amo? I love you. En español tenemos estas vertientes que significan diferentes cosas. En inglés es muy simple, es como muy directo. En español, por ejemplo, tenemos palabras en masculino como el agua, porque se dice el agua, no es el agua. Nunca lo sabremos. Sí, porque es un poco... Pero en inglés es como the water, no hay más.
O el otro ejemplo, las aguas. ¿Por qué no los aguas? Entonces, este tipo de cosas hacen el español tan difícil y el inglés tan fácil. Entonces, si ustedes quieren trabajar en una de estas empresas, y que yo espero, y que no quieran pasar el resto de su vida en un ciber diciéndole, ya se le acabó la hora, joven, tienen que aprender inglés. Es fácil, le agarras el gusto después. Incluso te puedes burlar de ellos, es como, tú solo sabes hablar inglés y yo sé hablar español también. Quiero cerrar esta conferencia con un aterrizaje. Ahorita, ustedes saben las 3 claves para poder tener éxito en una entrevista. Y lo demuestro con mi experiencia. Actualmente estoy haciendo prácticas en Cisco y apliqué estas 3 claves para poder entrar ahí. La entrevista duró 50 minutos aproximadamente. Y lo primero que me preguntaron, háblame sobre ti. ¿Y qué es hablar sobre mí? En esencia dije, pues soy un estudiante de universidad, de último semestre, me gusta programar, sé de redes, hice un videojuego en una ocasión, pues sacamos el 3er lugar. Mi trabajo en web fue con personas de la India y de China. Y dijo, va, cool. Esa primera parte de la entrevista duró alrededor de unos 25 minutos. Y la última parte, de los otros 25 minutos, fue totalmente en inglés. Él me preguntó, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y le dije, no lo sé, ¿podemos hablar? Le demuestro lo que tanto sé. Me dijo, está bien. Y me empezó a preguntar incluso cuestiones muy simples, ni siquiera técnicas. No me preguntaron, oye, ¿sabes hacer esta red con tantas subnets, con tantos hosts, con esta IP? No. Fue como, ok, háblame un poco más de tu experiencia desarrollando tu videojuego. Obviamente en inglés. Me preguntó, ¿qué rol desempeñaste en ese juego? Bueno, en el equipo de trabajo del desarrollo del juego. Y la última pregunta fue, ¿cómo resuelves problemas complejos? Esta pues es un poquito más abstracta. Realmente lo que demuestra es tu nivel de inglés y poder expresarte. Entonces, al terminar la entrevista me dijo, ok, la próxima semana te avisaremos si estás dentro del programa o no. Y justamente demostró los 3 puntos. Ellos, cuando yo hablé sobre mí, les demostré mis soft skills, que dije, sé comunicarme y sé trabajar en equipo. Tengo un pensamiento crítico. Eso les dije indirectamente cuando hablé sobre mí. Demostré mis English skills y el perfil laboral. ¿Dónde quedan las hard skills? Me estarán preguntando. Antes de la entrevista me pidieron que yo enviara mi currículum. En el currículum yo puse todas las hard skills que yo he desarrollado a lo largo de la universidad. Entonces, como ellos ya revisaron mi currículum de solo una hoja, eso debe ser, una hoja, ya no era necesario que me lo preguntasen en la entrevista, porque posiblemente era candidato con las soft skills. Ahora había que ver qué soft skills tenía. Y justamente era pues a través de una entrevista, una videollamada, a mi punto, y con eso logré llegar a Cisco. Muchas gracias.